Hola, buenos días. Espero que estén bien. La vez pasada, bueno, debido a problemas técnicos, tuve que apurar un poco la clase, siento la molestia. Pero hagamos un repaso un poco de lo que vimos la vez pasada. Am, la vez pasada vimos dos teoremas. Déjenme ver. Están acá, ¿cierto? Como no veo a nadie con la cámara prendida. Estamos acá, estamos acá. Hola, Gabriel, qué bueno verte. Carlos, qué bueno. Vimos dos teoremas la vez pasada. Un primer teorema era el teorema del mapeo contractante. ¿Se acuerdan con palabras por qué era lo interesante de este teorema? Que nos decía que si se cumplían ciertas como propiedades, entonces íbamos a tener un punto fijo. Ah, espérate, te pido disculpas, tenía el sonido apagado, entonces por eso no escuchaba nada. Solo vi tu foto aparecer y no entendía por qué aparecía y no había sonido. Entonces, ¿qué decías, Carlos? Nada, que es que si se cumplían ciertas propiedades, entonces íbamos a tener un punto fijo para un mapa. El algoritmo. Pues básicamente el algoritmo que aplicábamos, si es que digamos, si la serie de operaciones que hacemos en cada iteración que permiten transformar una value function en otra aproximación de value function, si este conjunto de operaciones es un mapeo contractante, entonces como tú dices, tenemos un punto fijo y ¿qué más? Aparte de Sabemos que tener es un único. punto, es único, por supuesto, y más cosas nos decía el algoritmo. Convergemos desde Significa, cualquier semilla inicial, entonces convergemos y desde cualquier semilla inicial. Y también nos da información sobre la velocidad de convergencia, ¿no? Que dependía del beta asociado, ¿no? Um, entonces, efectivamente, si quieren, vuelvo a las transparencias que había mostrado. No, este es el anterior, pero que la demostración. Acá lo dice, ¿no? Entonces, si T, que es el operador que agarra una value function y la transforma en otra, es un mapeo contractante. Entonces tiene exactamente un punto fijo, ¿ok? Y además, bueno, acá es un V sub 0, ¿eh? Para cualquier semilla inicial V sub 0, sabemos que vamos a converger en el sentido de que al aplicar n iteraciones al algoritmo, la distancia que nos separaba del punto fijo al principio de correr el algoritmo es menor ahora, entonces después de n iteraciones, ahora es menor que una fracción beta sub n, la distancia original. ¿Sí? Entonces, um, esto está buenísimo porque, digamos, hay pocos algoritmos, bueno, no sé si pocos, pero digamos, no todos los algoritmos permiten llegar a la solución desde cualquier semilla inicial, por ejemplo. Así que es un algoritmo bastante robusto. Ahora, la desventaja es que tenemos que asegurarnos que T sea un mapeo contractante. ¿Ok? Eso no sabemos a priori. Y por eso venía el segundo teorema, que era las condiciones um, suficientes de Blackwell para un mapeo. ¿Ok? Y básicamente lo que nos decía este teorema es que si un operador cumple con dos condiciones, una es la de monotonicidad, otra es la de descuento, si cumplimos con esas dos, entonces este operador es un mapeo contractante. ¿Ok? Por lo tanto, si es un mapeo contractante, se puede aplicar el otro teorema del cual hemos hablado antes. ¿Ok? Entonces, déjenme hablar un poco de esas dos condiciones y después pasamos a otra cosa.
A todo esto entendí por qué no funcionaba el iPad la vez pasada. Era internet. Así de simple. Que teníamos teorías así como medio de la cantidad de aparatos, no me acuerdo cuál fue la otra, que sonaban súper válidas y ahí después me enteré que era el internet que no funcionaba. Ok. Entonces, hay dos condiciones. Una es monotonicidad. En inglés es monotonicity. La monotonicidad, ¿qué nos dice? Consideremos dos value function, f y g, y tenemos que f está por debajo de g. ¿Ok? Si tenemos que esto implica que tf está por debajo de tg, entonces tenemos monotonicidad. ¿Ok? Démosle un poco más de vida a esta condición, ¿no? Consideremos el caso del cake-eating, ¿no? Que es un ejemplo con el cual hemos trabajado, ¿no? Entonces, el caso del cake-eating, teníamos que la value function de la iteración j más 1, que era el max con respecto a c, de u de c más beta vj de w menos c, ¿sí? ¿Se acuerdan? Partíamos de esta vj para obtener esta vj más 1. ¿Ok? Quizá nos queremos hacer la pregunta si cumple con monotonicidad. Y la idea es que vj más 1 es t vj en términos de notación para el teorema, ¿no? Eso se entiende. Entonces, supongamos que tenemos, como decíamos, una f de w que era, ¿cuánto era? Era menor, ¿no? Que una g de w. ¿Ok? Entonces, esta f y esta g es una v, ¿no? Usamos f y g, bueno, porque el teorema es así, ¿no? Pero podemos usar cualquier notación. El punto es que hay una que está siempre por debajo de la otra. ¿Ok? Entonces, tf, ¿qué es tfw? Es nada más que el max con respecto a c de u de c más beta f de w menos c, ¿cierto? Simplemente aplicamos la definición de la value function que teníamos. ¿Ok? Y tg de w es algo muy parecido, con la diferencia que en lugar de tener una f, tenemos una g. Así de simple. ¿Ok? Entonces, sabemos que imponemos esta propiedad, ¿ok? Es decir, que si tuviésemos el mismo argumento adentro, esta f debe estar por debajo de esta g. ¿Ok? Es como la condición. Y hacemos la pregunta si t de f de w es menor o igual que t de g de w. ¿Ok? Eso es como la pregunta que nos queremos hacer. ¿Ok? Si la respuesta a esta pregunta es sí, el operador para el cake-eating cumple con monotonicidad. ¿Ok? Entonces, chequeémoslo. No es complicado chequearlo. Déjenme reescribir tf de w. tf de w lo voy a llamar u de c estrella más beta f de w menos c estrella. ¿Ok? ¿Por qué uso C estrella? Es como el C que corresponde al máximo, ¿ok? Entonces, si quieren, la definición de arriba iba con un operador máximo. Acá simplemente pongo C estrella, pero significa máximo. ¿Ok? Y lo otro es T de G de W. Esta vez va a ser U de... Le voy a poner 2 estrellas, porque el máximo no tiene por qué ser el mismo, como tenemos una función distinta.
Ok. ¿Cómo podemos mostrarlo? Es fácil, miren. Primero, fíjense la siguiente observación. Esto es mayor a esto. ¿Estamos de acuerdo o no? Simplemente es mayor que esto porque acá esto lo está, el C2 estrellas era el del máximo cuando tenemos G. C estrella no necesariamente corresponde al máximo. Entonces, como acá estamos en el máximo y acá no estamos necesariamente en el máximo, entonces cuando elegimos el otro nivel de consumo, el del G, naturalmente vamos a estar por encima. ¿Sí? Y, ok, esto lo podemos afirmar. Además, podemos afirmar que esto también es mayor que f de W menos S de estrella. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque dijimos que siempre que se evalúa al mismo punto, G va a ser mayor a F. Exactamente, era un supuesto inicial, era este supuesto. Excelente. Excelente. Entonces, podemos afirmar que este elemento de acá va a ser mayor que este elemento de acá. Y con el mismo razonamiento, podemos ver además que TW va a ser mayor o igual que T de F de W. ¿Bien? Entonces, monotonicidad se puede mostrar fácilmente, ¿no? Y como muchos de los modelos que vamos a ver en macro se pueden escribir de una forma muy parecida a la del K-Keating, muchas veces la demostración que les he puesto acá va a ser un reciclado de esta, digamos. Va a cambiar un poco la notación, un poco la estructura, pero como la estructura no cambia fundamentalmente, va a ser así de simple. ¿Ok? Entonces, monotonicidad se muestra de manera fácil. Les cuento. Les cuento que decía, existe un beta entre 0 y 1, tal que t de f más una constante de x menor o igual que tf de x más beta a. Ok. Entonces, básicamente, esto es la value function al cual le agrego una constante. Si es menor o igual que tf de x más beta. ¿Ok? Entonces, para el K-Keating, f más a de w, ¿qué es? Es el max respecto a c, u de c, más beta, f de w menos c, más la constante a. ¿Ok? Esto significa el más a. Le agregamos una constante acá. ¿Ok? Si tomo ahora t de f más a de w, va a ser el max con respecto a c, de u de c, más beta por fw menos c más a. ¿Sí? ¿Sí? Le tengo que, como estoy iterando una vez, tengo que poner la constante acá adentro. ¿Ok? Y ven que el descuento va a salir muy fácilmente también, porque esto me va a quedar de esta manera, más beta a, y todo lo que tengo acá, que es t de f de w. Entonces, cuando le agrego una constante, obtengo tf de w más beta a. ¿Ok? Y entonces, ven que se debe cumplir esta propiedad, ¿no? Esto va a ser menor o igual que esto más beta.
¿Ok? Entonces, descuento también, muy fácil de mostrar. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa buena. Son dos propiedades, perdón, que se muestran más fácilmente y tienen consecuencias importantes para nosotros porque nos confirman que podemos aplicar básicamente el algoritmo, así de simple. ¿Okay? Les voy a hacer una última precisión que no pude hacer la vez pasada sobre este teorema. Fíjense, este teorema se basa en un caso particular. ¿Okay? Los teoremas anteriores, las value functions que teníamos, no tienen por qué tomar un valor en R. ¿Okay? Puede ser cualquier función. ¿Okay? Entonces, acá nos estamos acotando a un problema bien particular que, de todas formas, para nosotros, como trabajamos con números, no es un problema, pero es una primera diferencia. Y lo otro es que este teorema, ahí es importante, sin embargo, considera el espacio de las funciones acotadas. Entonces, ¿qué significa el espacio de las funciones acotadas? Significa que no van a tomar valores infinitos. ¿Ok? Se van a mover dentro de dos cuotas. ¿Ok? Entonces, esto quizá asusta un poquito, ¿no? Que sea solo las funciones acotadas, ¿no? Déjame volver al iPad. Porque pensándolo, las funciones de utilidad que usamos o las funciones de producción no están acotadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjame dar un ejemplo. F de K, que es K a la alfa, si K tiende a infinito, F tiende a infinito. Entonces, a priori, uno pensaría, no, esto no está acotado, porque potencialmente pudiera estar infinito. La función de utilidad será uno menos rho. Esta función que habíamos usado tampoco está acotada. El C va de menos infinito a más infinito, ¿no? Entonces, a priori, podría ser un problema esto. ¿Ok? La respuesta a esto es que no tiene por qué serlo. ¿Ok? Y en particular, el argumento que se hace cuando uno aplica esos teoremas es que mientras el argumento se mueve en un espacio acotado, entonces la imagen de la función se va a mover en un espacio acotado. ¿Ok? Entonces, el caso del cake-eating, que era que se define de esta manera, ¿no? Mientras está para el estado, el queque, si consideramos un conjunto acotado es decir, que no tiene ni más infinito ni menos infinito de esta variable del estado, ¿ya? Nos podemos asegurar que la imagen de la función se va a mover en un espacio acotado. Entonces, en este contexto sí se puede aplicar el teorema. Entonces, ¿cuándo sería el problema? Bueno, el problema es típicamente cuando tenemos modelos con crecimiento. ¿Sí? Entonces, si tenemos un stock de capital acá, que potencialmente puede tender a infinito. Entonces, todos los modelos con crecimiento son modelos para los cuales no podemos aplicar este teorema, ¿no? Porque la variable del estado tiende a tender a infinito y por lo tanto la value function tiende a infinito. Como no está acotada, no puedo aplicar las condiciones de Blackwell y por lo tanto no puedo mostrar ni monotoción ni descuento. No es que no puedo mostrar, pero si lo puedo mostrar, como que no sirve, porque una de las condiciones del teorema es que la función tiene que ser acotada. ¿Ok? Pero hay trucos para resolver este problema. ¿Cómo hacían para resolver un modelo de solo en pregrado? ¿Se acuerdan? Usaban un truco cuando vieron solo. Íbamos por variables para que quedara como Sí, ¿eh? sin Tú crecimiento. expresabas, hola, me estoy diciendo que no tenía batería.
Ok. Expresabas o la producción como función del, ¿cómo se llama esto? Per cápita, digamos, o lo hacías per cápita, o lo hacías por unidades de eficiencia, si tenías crecimiento en la productividad, ¿no? Pues el mismo truco se puede aplicar acá, y si aplicas este truco, después vas a poder aplicar el teorema porque tu capital por unidades de eficiencia sí se va a mover en un espacio acotado. Okay. No. ¿Qué pasa acá? Eso me molesta de los iPhone, que te meten en tu vida en... Bueno, perdón. De repente el iPad se comporta como un celular. Disculpe, ¿no? Ok, eso era la precisión que quería hacerles. ¿Ya? Pero fuera de esto, entonces, podemos aplicar el teorema. Okay. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Ustedes deberían ver, me imagino, algún ejercicio en una próxima ayudantía. Pero como les decía, esas demostraciones que les acabo de dar se deberían aplicar o digamos, el espíritu de la demostración se debería aplicar a muchos de los modelos que vamos a ver. Ok. Me gustaría ver otra cosa. No sé si hacer una pausa o no, porque tampoco ha pasado tanto tiempo, pero quizá ya los asesiné con tanta matemática. ¿Necesitan una pausa o están bien? ¿Sí? ¿Están bien? Ok, sigamos. ¿Qué quiero hacer hoy? Me gustaría explicarles cómo obtener una ecuación de Euler con esas ecuaciones de Bellman. ¿Ok? Entonces, ecuación de Euler, habíamos visto, ¿cómo se llama? En el modelo con dos periodos, habíamos podido obtener una ecuación de Euler, pero teniendo una ecuación de Bellman, no vimos cómo obtener esta condición. ¿Ok? Y veremos, puede ser muy útil. Porque me gusta ver, digamos, tener enfrente cuando estudio un problema una ecuación de Euler. La ecuación de Euler permite entender un poco la economía de un modelo. ¿Ok? Porque es una condición de primer orden. Entonces, típicamente siempre hay un costo marginal y un beneficio marginal, que se igualan en esta condición. Y entonces, al entender cuál es el costo, cuál es el beneficio, uno entiende cómo se comporta la gente. Y después, cuando uno simula el modelo y ve ciertos patrones, para entender esos patrones, muchas veces, haber entendido antes la ecuación de Euler permite entender un poco justamente la evolución del modelo simulado. ¿Ok? Entonces, a priori no necesitamos la ecuación de Euler para resolver un modelo. Pero bueno, si hacemos un modelo y que no entendemos cómo se comporta el modelo, al final es un poco como hacer un análisis en forma reducida, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era el análisis en forma reducida? Lo había dicho en la primera clase. La econometría en forma reducida, ¿se acuerdan? ¿No era cuando le imponías una estructura? Exactamente, tú corres una regresión sin tener un modelo particularmente, ¿no? Y tienes, digamos, sí, por ejemplo, pones crecimiento frente a calidad de las instituciones, pero no tienes como un modelo con una estructura bien definida que, que te, que te va generando la relación, ¿no? Entonces, no es que tengas parámetros que se llaman estructurales que estimar, ¿no? Por ejemplo, elasticidades de la función de producción, parámetros de función de utilidad, tú lo ves en forma reducida, ¿no? Un poco como una caja negra. La ventaja de usar modelos en macro, habíamos dicho, es que después podemos hacer política, digamos, análisis de política en el modelo, pensando en la clínica de Lucas, ¿no? ¿Se acuerdan de la clínica de Lucas? Que el comportamiento de los agentes no es invariante
a la política económica. ¿No? Y la cosa potente que ha dicho Lucas en el caso de la política monetaria en los años 70 era justamente que los datos que habíamos usado para estimar la curva de Phillips ya no eran válidos, porque justamente al cambiar la política, como cambiamos el comportamiento de los agentes, cambiamos, digamos, la forma de la curva de Phillips. ¿Sí? Y por eso en macro, desde los 70-80, poco a poco, un análisis un poco más teórico, digamos, hacer análisis macro con modelos, se ha vuelto importante justo por la ética de Lucas, lo que les comenté en la primera clase. ¿Okay? Entonces, lo que les estaba diciendo justo antes era que la ecuación de Euler, cómo nos ayuda a entender el modelo, cómo se comporta el modelo, al final es justamente poner el dedo en la parte estructural, porque si no entendemos la economía de un modelo, al final del día podemos correr simulaciones, pero es casi como hacer forma reducida. No es forma reducida, por supuesto, pero no, no poner relieve, digamos, sobre la parte importante de la metodología que estamos aplicando. ¿Okay? Entonces, después de este bla bla, en el cual les he dicho por qué era importante ver una ecuación de Euler, veámoslo. Aquí quizá otra ventaja. Hay también algoritmos que se basan en la ecuación de Euler. De hecho, creo que Leonor había tenido la idea una vez cuando hicimos la programación en MATLAB y les había preguntado cómo podemos maximizar. Creo que fue Leonor, o puede que sea otra persona, que dijo, oh, apliquemos la ecuación de Euler. Una respuesta correcta en realidad. No es lo que se hace en este algoritmo, pero que sepan que existen algoritmos, de hecho veremos uno más adelante, que se basan en la ecuación de Euler. Entonces, potencialmente podríamos iterar sobre la ecuación de Euler. Lo que sí es que hay que tener claro un par de cosas y también podrá servir desde un punto de vista computacional. ¿Okay? No lo hemos hecho, hemos usado el comando max, pero les mostraré después un método que se basa en la ecuación de Euler. Okay, entonces veamos cómo obtener esta ecuación de Euler. Déjenme compartir pantalla. Ok, volvemos acá. ¿Se acuerdan en un modelo de dos periodos? Habíamos obtenido este U' de C1 igual a beta 1 más R U' de C sub 2. ¿Sí? Pero bueno, esto lo habíamos obtenido en un contexto en que no usábamos ecuaciones de Bellman. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿puedo obtener una ecuación parecida cuando enfrento, por ejemplo, el K-Gating? Voy a dar el ejemplo del K-Gating, que es fácil de manipular. Voy a poner doble prima. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo pasar de algo así a algo así? Obviamente, en el caso del K-Gating, no estaría esta tasa de interés de acá, ¿no? Entonces, deberíamos obtener U' de C igual a beta U' de C'. ¿No? Donde C, ¿se acuerdan? Como no tiene prima, es el consumo en T. Y C', como tiene prima, es el consumo en T más 1. ¿Ok? Entonces, quiero pasar de esto a esto. ¿No? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, ¿cómo hacíamos para obtener la ecuación de Euler en modo de dos periodos? ¿Se acuerdan? Maximizamos usando un lagrangiano nomás. ¿Sí? Y prácticamente, ¿cómo maximizabas? Tú agarrabas el lagrangiano, derivando igualando a cero. ¿Ok? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar la ecuación de Bellman y vamos a derivar el lado derecho. Bueno, sujeto a la restricción, por supuesto. ¿Ok? Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Una primera manera es por sustitución, reemplazando esta restricción dentro de doble prima. Entonces voy a hacer esta primero.
Es ecuación de Bellman por sustitución. Ups, bueno, es un W, lo necesito. Así. Por sustitución, la ecuación de Bellman se ve así. ¿Cierto? Es reemplacé W' por W menos. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente derivar el lado derecho. ¿Qué no hace conmigo? Si derivo todo lo que está después del max, ¿qué me da? U prima C Muy bien, Carlos. menos beta V prima de W1C. Perdón. ¿Cómo puedo hacer? Si apago el teléfono, ¿esto no se hace? A ver, apago el teléfono. Op. Ya. Vamos a ver si funciona. Es gracioso. Nunca nadie te llama, pero hoy parece que me necesitan. Sí, perdón, Carlos. Tú decías menos beta v' de W, pero es W menos C, ¿cierto? Esto fue lo que decías. Y esto es igual a 0. Bueno. Fíjense que, antes, primero, Carlos, eso es correcto. Fíjense que Carlos derivó la función v con respecto al argumento. Entonces, alguna gente se pregunta, ¿puede hacer esto? Sí, lo pueden hacer. Entonces, uno puede mostrar que v es continua, este tipo de cosas. ¿Okay? Incluso hay teoremas que te dicen que si la función u acá es cóncava, entonces v va a ser cóncava, por ejemplo. Esos teoremas existen. Entonces, esto que hizo Carlos de derivar la value function, esto se puede hacer, no hay problema. Entonces, si uno hace esto, obtiene u' de c igual a beta v' de w menos. ¿Ok? Déjenme quizá escribirlo un poco mejor porque esto es una u y el otro es una v, como dijo Carlos, que acá dicen una b, que son dos notaciones distintas. ¿Ok? Entonces, esto, lo que puse en rojo, es una ecuación de Euler. Ahora, me van a decir, esta ecuación de Euler en rojo acá, no se ve nada parecida a esta que habíamos escrito acá. ¿Eh? No es la misma. Acá otra vez teníamos una U, déjame hacerla un poco mejor, quizá un poco demasiado exagerada, pero son U's todas esas. Son U's. Y acá no tenemos una U, sino que tenemos una V. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ahora, dicho esto, esta ecuación se puede interpretar. ¿Qué es la función v? Entonces, esta v, si no tiene prima, si no tuviese prima, ¿qué sería la función v? ¿Qué representa? En términos como económicos. Es, digamos, la utilidad maximizada hoy, si no tuviera la prima. Pero es como un valor presente, eso es importante. Es como una seguidilla de u's, entonces, esta vez a u de c. ¿Eh? Si sumo todas las u's que tengo hoy, mañana, pasado mañana, etcétera, etcétera, y voy descontando las u's futuras en mi suma, voy a obtener la v. Entonces, que la u es un flujo, se obtiene en un periodo. La v es como la suma de todas las u's que tengo entre hoy y mañana. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Es el cake eating, ¿no? Entonces tengo que decir cuánto cake guardar para mañana.
lo que me dice esta ecuación es, si sacrifico hoy, bueno, si consumo una unidad de queque, por ejemplo, si consumo una unidad de queque, ¿qué obtengo hoy? Obtengo la utilidad marginal del consumo por consumir este queque hoy. ¿Qué sacrifico? Bueno, por comérmelo, lo sacrifico mañana. Efectivamente, mañana me va a quedar W menos C y voy a perder como la utilidad marginal de lo que me estoy consumiendo hoy en valor presente. ¿Okay? Y como esto lo pierdo a partir de mañana, lo tengo que descontar por un parámetro beta. ¿Okay? Entonces, podría interpretar esta ecuación. Sin embargo, no es la misma ecuación que tenemos ahí arriba. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo obtener la misma ecuación que tengo ahí arriba? ¿No? Bueno, tengo este V', entonces, ¿qué me molesta? Me gustaría tener una estructura para V'. ¿Cómo puedo obtener esta estructura? Simplemente derivando la función V con respecto a su argumento. Entonces vamos a calcular un V' de W y lo vamos a calcular justamente para poder después meterlo en esta ecuación. Y vamos a ver lo que nos da. Entonces V' de W es la derivada de V con respecto a W. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente otra vez derivar el lado derecho de la ecuación, con la diferencia que esta vez, en lugar de derivar con respecto a C, vamos a derivar con respecto a W. ¿Ok? ¿Quién lo quiere hacer? Si derivara con respecto a W, ¿qué tendría? Un solo término. ¿Quién está hablando? Escucho una voz y se Corto, cortó. Gabriel. Dime, Un solo Gabriel. término quedaría, ¿no? Entonces, sí y no. Es que con mi pregunta los quise, fue como de malvado, los quise hacer caer en una trampa. Es una trampa doble. Entonces tú dices solo, un solo término, ¿por qué? Porque solo aparece el W de acá. ¿Sí? Pero esta C, ¿qué era esta C? Esta C es una variable de control, ¿no? Y una variable de control que habíamos dicho que depende de qué? De la variable de estado, ¿no? Eso era la policy function, ¿se acuerdan? Expresar la variable de control, cómo funciona la variable de estado. ¿Sí? Entonces, estricto rigor, cuando cambio el W de acá, ¿qué estoy haciendo? Voy a cambiar también esta C. Y tiene sentido, ¿no? Cuando uno lo piensa. Si tengo más que ¿qué? Voy a comer más, ¿no? Si tengo una función de utilidad U que es estrictamente creciente en C. ¿Ok? Entonces, lo que debería pasar cuando cambio W, no solo voy a cambiar el W que estaba acá, efectivamente, como dijo Gabriel originalmente, sino que también voy a cambiar esta C y esta C de acá. ¿Ok? Entonces, déjenme escribir um, déjenme escribir la value function. Ah, no, justamente no quiero el max. Lo voy a llamar, voy a crear una función que es C estrella de W. ¿Ok? Es como el consumo máximo, como funciona W. ¿Ok? Más beta V de W menos C estrella. ¿Ok? Y entonces, cuando voy a derivar con respecto a W, que era este, no solo en principio no solo
voy a mover este, sino que debería mover los W que están acá adentro. ¿Ok? Ahora les dije que era una trampa doble. ¿Por qué les dije que era una trampa doble? Porque existe un teorema que ya vieron en matemáticas, que era el teorema de la envolvente. En inglés es envelope. No me acuerdo si es con una P o no. En francés es con dos. No me acuerdo si en inglés es con dos o no. Creo que es. El teorema de la envolvente. Voy a borrar esto y después lo vuelvo a poner. ¿Qué era el teorema de la envolvente? ¿Se acuerdan? Que la derivada evaluada en el óptimo es cero. Algo, exactamente. ¿Eh? Es decir, que si quieren, poniéndolo de otra manera, estas derivadas que voy a hacer indirectas con respecto a esos dobleces de acá, estas dos derivadas se me van a cancelar y van a ser iguales a cero, justamente porque estoy en el óptimo. ¿Ya? Entonces, molesté a Gabriel al principio, le dije, bueno, en realidad no tienes que derivar solo con esta W, sino que tienes que derivar con esas dobles de acá. Eso es cierto lo que dije, pero el teorema de la envolvente me dice que esas derivadas como indirectas van a ser iguales a cero. ¿No? Les puedo hacer la demostración después, o la ilustración más bien. Pero es muy potente porque esto nos va a simplificar un montón los cálculos. ¿Okay? Entonces, si hago la deriva del envolvente, basta con derivar con respecto a un W que va a ser este. ¿Okay? Los otros W no, no puedo derivar con respecto a ellos, pero después esas derivadas van a desaparecer porque son iguales a cero. ¿Okay? Entonces, aplicando el teorema de la envolvente, podemos calcular V' de W. Entonces, ¿qué me va a dar si quiero derivar únicamente con el W que está solo, digamos, sin consumo? ¿Cómo quedaría la derivada? Es simple el que un poco antes, pero ahora sí. ¿Tú te atrevías, Gabriel? Lo ibas a hacer antes. Sí, a ver si no caigo. Dale, dale. B por B', B por B', y todo eso de W, no sé, estrellita, Sí. menos W. Okay. Y eso es correcto. ¿Ah? Es correcto porque, bueno, invocando el famoso teorema de la envolvente, sabemos que las derivadas con respecto a los otros W que están dentro de una función de consumo van a ser cero esas derivadas en el equilibrio. ¿Okay? Entonces, podemos calcular V' de W de la siguiente manera. Y esto nos va a permitir darle más estructura a, a esta primera versión de la ecuación de Euler que teníamos. ¿Okay? Ahora, para aplicar esta ecuación de Euler, pues voy a escribir la versión, ¿no? Teníamos U' de C igual a, déjame hacer bien la V, V' de W', básicamente. ¿Okay? Entonces, en estricto rigor, no quiero V' de W, sino que quiero V' de W'. ¿No? Pero V' de W', simplemente tengo que cambiar las variables en T por variables en T más 1, ¿no? Entonces, si quieren, si tuviese
si tuviese notación en T, tendría V' de W sub T igual a beta V' de, esto es W sub T más 1, ¿no? Si quieren, esto es como decir que V' de W sub T más 1 es igual a beta V' de W sub T más 2. ¿Vale? O si quieren con la otra notación, V' de W' es beta V' de W''. Ahora, podemos, combinando esta ecuación junto con esta, podemos escribir esta ecuación en verde más fácil, ¿no? Reconociendo que esto es W'. Combinando esas dos, podemos decir que V' de W va a ser nada más que U' de C. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo hacer? Fíjense, acá tengo beta V' de W'. Ya me lié. A ver. Me mareé. Ah oui, B con beta. Sí, sería... No. Ya me mareé. Déjame volver para atrás. Lo siento. Tengo dos ecuaciones. Tengo V' de W igual a beta V' de W'. Esto es lo que obtuve antes. Y tengo la ecuación de Euler que es U' de C igual a beta. U' de C igual a beta V' de W'. ¿Ok? ¿Sí es eso? Entonces tengo V' de W. Sí, exactamente. Ok, tengo esas dos ecuaciones. Entonces, como ven, el lado izquierdo es distinto, pero el lado derecho es el mismo. Entonces, podemos deducir que V' de W es U' de C. ¿Ok? Entonces, si tengo que escribir V' de W', lo que les estaba diciendo antes era que simplemente tengo que, esta ecuación que está evaluada en T, la tengo que evaluar en T más 1. Entonces, el V' de W' va a ser nada más que U' de C'. ¿Sí? Entonces, si quieren, esto es como si tuviese V' de W sub T igual a U' de C sub T. Y esto es como escribir V' de W sub T más 1 igual a U' de C sub T más 1. Uso ambas notaciones porque sé que la notación con prima les suele marear a los alumnos al principio. Entonces les pongo las dos notaciones. Y entonces, volviendo a mi ecuación de Euler, puedo reescribir, ¿qué era? Era esta de acá. Esta la puedo reescribir muy fácilmente porque fíjense que lo que tengo acá, dado que V' de W es U' de C, y que esto es V' de W', voy a tener acá nada más que la utilidad marginal del consumo de mañana. ¿Okay? Entonces, mi ecuación de Euler, que originalmente era así, y la ecuación que acabo de obtener la voy a escribir acá. ¿Qué es esta? Esto es una U. Esto es una V. Esto es una U, está bien. Puedo combinar esos dos. Y llego
a la conclusión que U' de C es nada más que beta U' de C'. Okay, siento si los mareé, pero básicamente que déjenme volver a explicarles paso a paso lo que hemos hecho para obtener esta ecuación. Primero, teníamos la ecuación de Bellman. ¿Ok? Que déjenme borrar los garabatos. No. La ecuación de Bellman era esta. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, para obtener la ecuación de Euler, paso número 1, saquemos una condición de primer orden como solemos hacer. Entonces, derivamos el lado derecho con respecto a C, igualamos la derivada a 0 y obtenemos esta primera ecuación. ¿Okay? Entonces, esto es el paso número 1, que es exactamente el mismo paso que aplicaban en pregrado cuando lo hacían con Lagrangianos. ¿Okay? Ahora, con ecuaciones de Bellman, siempre les va a aparecer una V' acá, a la derecha, ¿ok? A la cual le queremos dar estructura. ¿Ok? Entonces, hay que calcular como segundo paso esta V'. Entonces, volvemos a la misma ecuación de Euler, a la misma ecuación de Bellman, con la diferencia que esta vez, en lugar de derivar con respecto a C, vamos a derivar con respecto a W. Entonces, hacemos la derivada, pero es importante esta vez de invocar el famoso teorema de la envolvente para simplificar la derivada y derivar únicamente con respecto a esta W. ¿Sí? Haciendo el teorema de la envolvente, uno llega a esta ecuación. ¿Ok? Eso fue el paso número 2. ¿Ok? Paso número 3, muchas veces suele ser simplificar esta condición. ¿Ok? En particular, lo hicimos acá. Entonces, esto es acá Euler, la primera ecuación que obtuvimos. Acá envolvente, envelope, la segunda ecuación que obtuvimos. ¿Eh? Combinando las dos, obtuvimos esta de acá. Eso es paso número 3. Paso número 4, esta ecuación de acá, que está expresada en t, la expresamos en t más 1 para obtener esta ecuación de acá. Que muchas veces este paso número 4 corresponde a, o sea, implica agregar primas nomás. ¿Okay? Y una vez que tenemos el paso número 4, podemos reemplazar en la ecuación de Euler lo último que obtuvimos. Entonces, obtuvimos esto, que es básicamente esto de acá. Esto era la Euler. Si reemplazamos esto en lo de arriba, obtenemos una ecuación de Euler tal como la teníamos en el modelo de los periodos. ¿No? Donde la utilidad marginal, ups, ¿qué pasó? La utilidad marginal del queque hoy, que estamos ganando por consumir una unidad más de queque, implica que mañana no vamos a poder consumirlo. Ok, pues calcular una ecuación de Euler es, no es tan complicado. ¿No? Aplicamos la misma filosofía, diría que antes, cuando teníamos lagrangianos. ¿No? Simplemente que acá habrá que darse cuenta que como van a aparecer esas V', ¿no? Vamos a tener que calcularlas también para obtener esta ecuación. ¿Vale? Acostúmbrense a usar esas primas, ¿eh? Que es una notación común que se hace en macro. Sé que pueden marear porque tenemos la prima de la deriva y la prima de la variable en t más 1. Pero una vez que se dan cuenta qué es una variable y qué es una función,
no debería haber problema en combinar dos primas que no quieren decir la misma cosa. Ok, entonces esto sería cómo obtener la ecuación de Euler. No sé si tiene una pregunta al respecto. Ok. Me quedan 25 minutos. Lo que voy a hacer, ahora sí voy a hacer una pausa, porque ahora sí tienen que estar medio cansados de tanto cálculo. Y a la vuelta de la pausa, sí, a la vuelta de la pausa les voy a hacer una precisión sobre la ecuación de Euler. ¿Ok? Y con esto acabaremos la clase. ¿Ok? Así que en 5 minutos volvemos.